Saludándolos desde nuestro centro de estudios, el lugar donde disfrutamos este tiempo de inmersión. Como digan, welcome, bienvenidos todos ustedes. Y aún extendemos esa invitación a todos quienes a través de las redes sociales, con su atención, sus comentarios y aportaciones son bienvenidos, agradeciendo al Señor la oportunidad de estar una vez más reunidos en su nombre y a la vez preparándonos para introducirnos en algo que tiene que ver con nuestros principios, nuestros valores, lo que le da identidad, esencia a nuestra vida, y cómo podemos entonces nosotros ir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, que estamos ahí, capítulo 17, verso 10 en adelante, hasta el verso 21. Tendremos dos oportunidades de explorar con mayor profundidad dos aspectos que son muy importantes: nuestra respuesta a la exposición de la palabra y cuál es el resultado que procede de cómo nosotros recibimos o rechazamos esa verdad. Bien, vamos a buscar la dirección de Dios. Recuerden, no es solo un acervo intelectual bíblico de la verdad, es la revelación de lo que realmente la palabra de Dios significa. Porque no es una postura, no es una intención religiosa, sino es la expresión de la voluntad de Dios lo que se está plasmando en la palabra. Y para estar en línea recta con esa voluntad necesitamos la dirección de Dios, que es aquel que nos legó la palabra. Por favor, alguno de ustedes puede orar, por favor, para que el Señor nos bendiga esta noche. Bendito Dios y Padre. Sí, Señor. Cristo. Una vez más, Señor, estamos reunidos en tu nombre, Señor, esperando de tu amor y tu misericordia, Señor, de tu sabiduría. Gracias. Para cada uno. Amén. Sí, Señor. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos des sí, mi Dios, entendimiento para escuchar tu palabra y poder poner en práctica, Señor. La recibimos como alimento, Señor, para nuestra alma, y te ruego, Señor, gracias, por cada uno de mis hermanos que vienen en camino, sí, Señor, que sube sus pasos, Señor, y lo que nos están viendo a través de las redes, Señor, les dé sabiduría y conocimiento igual. Amén. Sí, Señor. Gracias, bendito Dios, porque todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Recordemos, este es el segundo viaje de Pablo como misioneros. Y han estado enfrentando una diversidad de obstáculos, desde oposición hasta una persecución muy bien organizada de lugar en lugar, pero esto, lejos de disminuir el fervor religioso o espiritual de Pablo, lo incrementó. No mermó su fe, por el contrario, él sabía que la verdad es la única manera que puede vencer la ignorancia, que puede superar la mentira. Y a veces predicar la verdad conlleva un precio, conlleva un costo. Y eso es algo muy importante. Lo que nos muestra la Escritura es que cuando Dios revela la verdad, quienes son los portadores deben estar conscientes que tienen una misión específica que realizar. En ocasiones va a ser en tu pequeño entorno o en un gran entorno, pero la misión del creyente es compartir la verdad, no principios religiosos, no liturgias, no ceremonias, no, ese no es el punto de la Biblia. Jesús dijo: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús no vino a instituir una religión, Él vino a hacer clara la revelación de quién es Dios, un Padre amoroso, un Padre con los brazos extendidos que siempre está interesado en cada morador sobre la faz de la tierra, y que a través del precio pagado en la cruz del Calvario podemos tener acceso a su trono de gloria. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Así que, sin lugar a dudas, cuando tú y yo tratamos de compartir a otros, tal vez habrá un rechazo, tal vez habrá una predisposición a no escuchar, pero lo que tú y yo compartimos no es nuestra postura. No queremos que las gentes cambien de cuatro paredes, de un templo a otro, no.
El propósito de conocer el mensaje del Evangelio es que tengan una comunión con Dios y sus vidas sean transformadas por el poder de Dios, no por las prácticas que las personas pretendan hacer como instrumentar una religiosidad. ¿Comentario? ¿Estamos bien? Permíteme leer entonces los versos 10 al 14 y de esta manera entraremos. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas, subraya eso, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Qué importante, debemos recordar que Pablo y Silas tenían ya una consigna sobre su vida. No solo les habían impedido seguir en Tesalónica, sino la gran amenaza, no solo de ser encarcelados, sino de perder su vida. Y esto era importante porque habían dejado una fianza cuando detuvieron a Jason, ¿recuerdan? Esto implicaba que no debería regresar ni Pablo ni Silas a la ciudad de Tesalónica porque perderían esa fianza. Por eso es que Pablo escribe en Tesalonicenses que muchas veces ellos quisieron regresar, pero les había sido difícil hacerlo. Así que ellos tuvieron que caminar aproximadamente 80 kilómetros de Tesalónica a la ciudad de Berea. Para nosotros hoy esa distancia es risible, pero en aquellos días no había tren, no existían los vehículos de transportación como hoy tú y yo los conocemos, así que no sabemos cuál fue su medio de lograr alcanzar esos 80 kilómetros hasta Berea, pero finalmente fue un viaje desgastante. Así que no había distancia que ellos no fueran capaces de recorrer. No existían peligros que ellos no fueran o estuvieran dispuestos a enfrentar. ¿Por qué? Porque había una pasión intensa en Pablo. Algo que tenía Pablo realmente dentro de sí era un amor por su pueblo. Recuerden, el Señor Jesús era judío, Pablo era judío, los discípulos eran judíos, María era judía, José era judío. De tal manera entonces que Pablo tenía una pasión intensa a pesar de haber sido herido, azotado, perseguido, colocado en la cárcel. Él no cesaba de interceder ni orar por los suyos. Eso habla de una pasión profunda, que no conoce el rechazo como obstáculo para continuar adelante, que no se limita por las reacciones de otros, sino que hay algo más profundo e intenso que está internamente ardiendo para seguir adelante. En el libro de Romanos 10:1, vamos a checar esto, por favor, que es muy importante. Pablo sabía perfectamente que no habría otra manera de continuar extendiendo su mensaje a menos que no existiera una fuerza poderosa que sea capaz de poner en movimiento todo un mecanismo que está dentro de nosotros: voluntad, pasión, intensidad, valor. A menos que no existiera una fuerza superior, entonces no existiría la posibilidad de comunicar el mensaje. Romanos 10:1, por favor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué dice? ¿Cuál era la pasión de Pablo? Pablo tenía una fuerte inclinación por su pueblo judío, máxime que él conocía como un fiel discípulo de Gamaliel. En otras palabras, Pablo era un excelente rabino, fue un doctor en la ley, y sabía perfectamente ahora por la revelación del Espíritu que el pueblo escogido de Israel necesitaba un encuentro con el Señor y creer que el Mesías prometido en Jesucristo se había cumplido. De tal manera entonces que esa era la fuerza que movía a Pablo. La verdad, recuerden, eso es algo que nosotros necesitamos tener muy consciente.
es la verdad. No estamos hablando de posturas ni principios religiosos. Pablo estaba consciente que las promesas que cientos de años atrás Dios había declarado a través de los profetas se habían cumplido cuando tú y yo celebramos Navidad, el nacimiento del Salvador. Eso es lo que precisamente se estaba cumpliendo en Jesús. De esta manera, Pablo tenía una fuerza que lo impulsaba a superar la oposición, a no renunciar a pesar de ser herido, maltratado por su propio pueblo. Qué interesante, ¿no? Porque cuando nosotros cesamos, estamos no solo limitándonos, sino cerrándole la puerta a los que amamos o a los nuestros de conocer la verdad. Eso es algo que debemos entender, que nuestra pasión no debe limitarse por la oposición o por las condicionantes de nuestro entorno externo. Debemos ser conscientes que es algo que tú y yo necesitamos alentar, fortalecer y extendernos hacia adelante. Bien, Pablo tenía siempre una costumbre, ¿cuál? Llegar a una ciudad y entrar a la sinagoga. Esa era la metodología que Pablo había escogido, puesto que se había convertido en algo que funcionaba perfectamente. ¿Por qué? Primeramente era su pueblo. El Señor había dicho que Él había venido por las ovejas perdidas de Israel. Así que Pablo encontraba en una sinagoga dos tipos de personas. La primera era su pueblo, a quien quería compartirles la verdad y ellos tuvieran un encuentro con Dios. Y la segunda, de personas o gentiles que estaban acercándose en búsqueda de la verdad y de tener un encuentro con Dios. Así que para Pablo entrar a la sinagoga representaba la mayor oportunidad de presentar el Evangelio. Y esto es lo que a Pablo vino a darle la continuidad. Pero tenemos ahora un aspecto muy interesante que necesitamos corroborar. En Tesalónica hubo una enorme oposición, pero la labor fundamental de los predicadores o maestros fue colocar de una manera clara, contundente el mensaje que estaban proclamando. Cuando llegaban a una sinagoga no estaban hablando con personas inexpertas, no estaban hablando con personas ignorantes de el mensaje que él estaba compartiendo. Ellos conocían perfectamente las Escrituras, así que era necesario darle el sentido, la interpretación y el tiempo correcto para el cual todas las cosas iban a converger en la revelación y en su tiempo de cumplimiento, para que los judíos pudieran aceptar o declinar, no por ignorancia, sino teniendo los hechos contundentes. Así que en Tesalónica Pablo expuso de una manera tan clara y contundente las Escrituras que el rechazo de los judíos hizo que viniera la persecución. Pero ahora encontramos a una ciudad que se llama Berea, que es la actual Berría, se llama hoy. Y se me hace el significado de la palabra Berea un poquito raro, que significa bien regada, es decir, una ciudad fructífera, una ciudad con abundancia, es lo que quiere decir. Pero la traducción literal es una ciudad bien regada. En otras palabras, pudiéramos decir que era una ciudad con una gran oportunidad para el desarrollo de la vida en todos los aspectos. Porque simplemente un jardín seco limita, es un paisaje estéril. Pero que cuando tienes un jardín regado, se propician las flores, deseas estar ahí desayunando. Aún, ¿no es verdad? Las aves vienen y aparecen ahí. Bueno, yo vivo en el rancho, ese es el punto. Y eso es lo que veo todos los días. Así que, por eso sé, ¿no? No, y de hecho tenemos caballos y vacas, bueno, no nuestros los que pasan por ahí, ¿no? Pero son muchísimos. Así que por eso puedo decir que se me hace raro la definición de Berea. Así que entonces encontramos que los berenses
eran más nobles, es decir, eran personas que no estaban prejuiciadas, es lo que quiere decir. Personas que tenían una amplitud en la recepción de la palabra. Estamos hablando de judíos berenses. ¿Estamos bien? De judíos berenses. Ellos tenían las escrituras, conocían la palabra y estaban dispuestos a escuchar. Y su actitud era congruente porque no estaban prejuiciados por color, posición, cultura. Ellos tenían la certeza, como en este caso Pablo, de ser un portador de las escrituras, un erudito en esa materia, y por lo tanto estaban conscientes de lo que estaba aconteciendo. Así que lo que sucede, y debemos tomar nota, toda enseñanza o toda predicación, sin importar cuán convincente pueda ser el expositor, cuánto carisma desarrolle o cuántas habilidades y talentos de oratoria tenga la habilidad aún de emocionarnos y tocar la fibra más profunda de nuestro ser y hacernos llorar, eso nada tiene que ver con la realidad escritural. Toda enseñanza y toda predicación debe ser evaluada a través del estándar de la palabra de Dios. Jesús lo dijo. Juan 5:39, por favor. Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dos aspectos fundamentales Jesús resaltó acerca de las escrituras. ¿Cuál es el primero? Las escrituras revelan ¿a quién? Al Mesías. En otras palabras, revelan al Señor mismo. Es lo que tienen las escrituras, no hablan de alguien más. Por eso cuando tocamos la Biblia, el personaje central es el mismo Señor. La Biblia es la expresión del carácter, la voluntad de la deidad de nuestro Dios. Eso es lo que es la Biblia, donde Él se revela y nos muestra sus planes y propósitos para el género humano. Así que mientras nosotros conozcamos la palabra, estaremos entrando en la oportunidad de desarrollar nuestro conocimiento de quién es Dios. Ese es un problema que en la actualidad tenemos. Muchas personas viven como quieran, realizan acciones o decisiones y el día de mañana vienen las consecuencias y viene la siguiente expresión: ¿por qué Dios? ¿Por qué lo permitiste, Dios? ¿Dónde estabas, Dios? Porque no conocen a Dios. Nunca invitaron a Dios a participar en su vida y posteriormente el hecho de conferirle a otros la culpa, es más fácil decir ¿dónde estabas, Dios? Pero cuando aprendemos quién es Dios, cesamos esa práctica porque entendemos que cuando Dios nos revela su voluntad, es nuestra decisión aceptar o declinar, continuar o quedar. Así que es muy importante. Y la segunda, vuélvelo a leer, Jorge, por favor. Escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El punto es, la Escritura nos revela que Dios tiene un plan y un propósito no temporal, sino eterno. El propósito de Dios inicia en nuestro tiempo presente, en nuestra edad contemporánea, donde tú y yo nos desenvolvemos. Pero eso es solo el proceso para lograr y alcanzar un destino eterno, que es otro conflicto que en la gran mayoría de personas tenemos. Si Dios quiere, entraré al cielo, ¿no? O cuando me muera, a ver si Dios me abre la puerta. Y tenemos una serie de ideas por ignorancia cuando dice escudriña en la Escritura. Es un imperativo, no optativo. Imperativo quiere decir un mandamiento. Escudriña la Escritura. ¿Qué quiere decir? Que nosotros determinamos nuestro destino eterno aquí y ahora. No es cuestión de casualidades ni de opciones. Mientras tenemos vida es el tiempo de abrirse la puerta para tener un encuentro con Dios y asegurar nuestro destino eterno.
Las personas cuando se mueren ya no son susceptibles de ser trasladadas de un lugar a otro. Es cuando en vida nosotros determinamos hacerlo. ¿Sí? ¿Comentarios? Qué tremendo el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando lo vemos desde esa perspectiva, Él lo coloca tremendamente bien. ¿Qué estaba sucediendo? Dicen que los de Tesalónica habían rechazado a Pablo, pero los de Berea la recibieron con toda solicitud. ¿Qué dice? Escudriñando las Escrituras. Esto es, ellos decidieron aceptar la exposición que Pablo en la sinagoga estaba colocando. ¿Cuál era su exposición? Todas las escrituras antiguotestamentarias relacionadas con la venida del Mesías, su nacimiento, su obra, su alcance, función, trascendencia, su propósito, Pablo las estuvo colocando. De tal manera entonces que los berenses tuvieron algo que nosotros necesitamos aprender. La exposición del Evangelio es corresponsabilidad de dos partes. La primera, el predicador o los maestros deben colocar la veracidad de la palabra a través de lo que conocemos de la Escritura. Pero la responsabilidad de los creyentes es buscar, comprobar, verificar si verdaderamente el contenido de esa exposición está en relación con la verdad que conocemos. Y hoy se da por lo general por asentado que todo lo que se habla es la verdad. Y qué terrible lo que estaba yo compartiendo el domingo, ¿no? Lo que me falta por compartir. ¿Quién se preocupa por lo que se está predicando? ¿Cómo es que no relacionamos lo que escuchamos con el estándar de la verdad que puede definir si estamos en lo correcto o en lo incorrecto? Qué importante que aprendamos de estos berenses aspectos que vamos a ver con claridad, porque de otra manera el engaño seguirá convirtiéndose en una herramienta que cada vez adquiere mayor fuerza, puesto que es tan sutil que en el nombre de Dios siempre se han hecho las peores masacres. En el nombre de Dios se han hecho las peores locuras de la historia. ¿Por qué? Porque al no conocer a Dios y no conocer su palabra es cuando entonces el error toma control de todas las cosas y conduce a las personas a otro derrotero, a otra senda. Así que entonces, cuando viene la exposición de una palabra como Pablo y Silas lo estaban haciendo en la sinagoga, ¿qué hicieron los berenses? Ellos dijeron: vamos a escucharte, pero todo lo que tú has estado hablando o instruyendo tendrá que ser verificado a través de el filtro de la misma palabra. Fíjate, eso me agrada de los berenses, porque ellos colocaron un ejemplo de cómo se debe normar la enseñanza y la predicación y no dar por asentado que todo lo que procede del púlpito o de alguien que se dice ser un grande o un maestro, un predicador, no significa que por ese nombre tiene la verdad. Ese es el gran problema cuando perdemos nuestra habilidad objetiva del análisis de la verdad escritural. Si vamos a hablar de la Biblia, tendremos que conocer la Biblia. Y quien debe compartir o desea compartir requiere conocer la verdad. Y no solo conocerla, practicar lo que dice. Eso es importante. Hay 3P que a mí me gusta y le puse 3P acerca de la palabra, que es preservar la veracidad de la palabra, es decir, no alterarla ni disminuirla. Es predicar la palabra, porque es el mensaje de poder, de libertad y transformación.
pero también es la práctica de la vida diaria que hace posible que nuestra fe esté en acción, que continuemos adelante. Y eso me agrada. Hace unos años estábamos en una iglesia de uno de los que hoy son doctores en Tampa, Florida, y era la primera vez que estábamos ahí, y el pastor le dice a Richard: oye, ¿y tu pastor qué doctrina tiene? Le dice: ¿me ha escuchado a mí? Sí, es la misma doctrina. ¡Wow! Dice: ¿lo podremos invitar? Dice: es su decisión, pero yo le puedo decir que si invita a mi pastor, él va a predicar lo que es la sana doctrina. Y cuando me invitó, le dije: sí, pastor, usted es el pastor, dígame, yo no soy pastor aquí, yo soy un siervo, dígame qué quiere que haga. Predica, le digo, hay un tema, pues lo que Dios te dé de la palabra. Pues ese día compartí acerca de la responsabilidad del creyente de estas 3P. Y el pastor estaba: amén. Dice: es que no había escuchado un mensaje así. Le digo: pues es lo que se supone que se espera de un predicador bíblico, que la verdad de la palabra sea el mensaje, porque tiene un poder de transformación inagotable, ¿sí? Así que, ¿qué hicieron los de Berea? Fíjense bien, no fue una respuesta emocional. Pablo no argumentó con palabras humanas de oratoria para tratar de tocar la fibra más íntima de los reunidos. Pablo no aprovechó una capacidad de oratoria que poseía para propiciar un ambiente donde lo sensorial tomara el control y las personas empezaran a ser tocadas por un sentimiento en vez de conocer la verdad objetiva. Y a veces ese es un parámetro que nosotros tenemos. Escuchamos un mensaje que es más sentimental que una declaración bíblica. Pablo a los Corintios dijo: es que yo no vine a hablarles con palabras de humana sabiduría, ¿sí? Yo vine a hablarles en el nombre del Señor. Comentarios. ¿Qué sucede entonces? Que tenemos que aprender que ciertamente habrá especuladores de la palabra. Habrá vividores de la palabra, no podemos negarlo. Hasta el día de hoy hay una gran cantidad de explotadores de la palabra. Por eso Pablo proclamó y dijo que algunos predican a Cristo por envidia, otros por diversos motivos. ¿Por qué? Porque hay un hambre y una sed de las cosas espirituales, y siempre habrá quien trate de aprovechar ese renglón. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Los creyentes tendrán la habilidad para poder determinar si es correcto o incorrecto. Déjame decirte sí. Vamos a ver 1 Corintios 2, versos 13 al 15, por favor. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Vamos a ver el primer verso, el 13. Vuélvelo a leer, por favor. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo está mencionando que hay dos tipos de interpretación en una exposición. Una, el análisis natural objetivo, y el otro, aquel que procede de una relación espiritual que puede entonces tener una mayor profundidad, alcance, amplitud, contenido de lo que el mensaje ha expuesto. Y ese es el punto al cual los creyentes necesitamos invertir. El propósito principal por lo cual los berenses no se dejaron seducir por las palabras de Pablo, si puedo usar esa palabra en el primer renglón, fue porque ellos anticipadamente se habían preparado con un conocimiento bíblico, o es decir, antiguo testamentario, de lo que Pablo estaba exponiendo.
de tal manera que había algo que compaginaba y no se oponía. Era como ir fluyendo en el mismo río, sabiendo que estaban en la misma dirección, en el mismo fluir y hacia el mismo destino. De esta manera entonces, la respuesta de los berenses no se sustentaba en una postura, en una inclinación, y no juzgaron por la apariencia prejuiciosa de quién era Pablo o cómo Pablo se veía. Debemos recordar que Pablo, su rostro estaba un poco desfigurado. Eso debemos entender. Pablo tenía un conflicto en sus ojos, que es lo más probable. Así que ellos, los berenses, tenían una gran disciplina escritural. Habían aprendido, adquirido experiencia, habían crecido por las profundas raíces espirituales que tenían, convicciones profundas que eran inamovibles. No fueron atraídos por la elocuencia o la oratoria de Pablo. No fueron atraídos por los dones o el poder que pudiera haber. Ellos entonces filtraron toda palabra por el estándar que nosotros conocemos, que son las Escrituras. Siguiente verso, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está volviendo a hablar de dos tipos de personas. La persona natural solo puede entender el ámbito físico natural. No puede trascender a un ámbito superior porque su mente, su naturaleza, su perspectiva, su conducta, su visión está restringida a ese ángulo, a esa esfera exclusivamente. Por eso es que en Tesalónica los judíos, ¿qué dijeron? Hasta oco, Pablo, esto no es compatible. Ellos eran prácticamente naturales en su percepción. Ellos tenían prejuicios y estaban calificando a Pablo sin la norma de la palabra, solo por una postura y una posición. Pero dice que se han de analizar lo espiritual con lo espiritual. En otras palabras, se debe ordenar lo espiritual con el orden espiritual. Las cosas se asocian con su origen, trascendencia y propósito. Es como aquí. Es como si tuviéramos aquí el borrador de un lado, la Biblia de otra, y fuera un desorden cuando estamos tratando de hacer algo espiritual. Entonces todo debe tener un orden, es lo que está mencionando Pablo. ¿Sí? El siguiente, por favor. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué es esa palabra? El espiritual no está hablando de el liderazgo, no está hablando de una casta jerárquica, no está hablando a quienes es la máxima autoridad. No, Pablo no está hablando de jerarquías, está hablando de una condición espiritual que todo creyente puede y debe tener. Todo creyente puede accesar a ese nivel espiritual porque es una decisión personal llegar a ese nivel. Nuestra hambre y sed de Dios van a determinar qué tan espirituales somos. Qué tremendo, ¿eh? No es que a mí ya me confirieron el título de diácono de la iglesia. No, ya soy más que otros. No, ¿cuál? No. Pablo está mencionando entonces que es nuestra responsabilidad, a la luz de la esfera espiritual, en el conocimiento espiritual de la palabra de Dios, juzgar. Recuerden, esta palabra juzgar no está implicando una decisión de un juez para determinar una sentencia. Esta palabra está directamente relacionada con lo que hicieron los berenses: evaluar, analizar, contemplar, constatar lo que se estaba explicando para entonces tomar una decisión en base a lo que se estaba exponiendo. ¿Sí? Qué diferencia, ¿no? Pero nosotros nos enseñaron: no juzgues para que no seas juzgado. No es verdad. Mateo 7 vamos a encontrar que es posible hacerlo, pero en otra base, ¿ok? No nos ha sido dada la responsabilidad de juzgar para condenar.
El mismo Señor Jesús dijo, por sus frutos conocerán a las personas. ¿Y qué es conocer por sus frutos? Cuando haces un análisis, una observación, cuando estás evaluando su conducta, sus prácticas, sus principios. Cuando tomas entonces un resultado de esa evaluación es cuando dices, estos son sus frutos. ¿Sí? Comentarios. Comentarios. Me agrada, dice aquí, que escudriñaban las Escrituras cada domingo. Verso 11. No, ellos cambiaron radicalmente su estructura de estudio. Esto es importantísimo. No hicieron de las Escrituras solo un domingo para celebrarla. Para ellos se convirtió la Escritura en su pan de día a día, en la esencia de su vida y naturaleza. No es que no trabajaran, es como nosotros a veces que dicen, ay, los cristianos no trabajan. Claro que trabajamos. Somos gente dedicada, gente que trabaja, que se esfuerza, gente que puede desenvolverse en cualquier ámbito profesional, académico, en cualquier ámbito donde Dios te dio talentos y habilidades. Pero eso no inhibe que tengamos convicciones profundas y que nos impida primeramente tener la verdad por encima de todas las cosas. La Biblia dice que el que no trabaje, que coma. ¿Cómo dice? Que no coma. La Biblia nos enseña entonces que Dios no es Dios de flojos ni de perezosos. Dios es Dios de gente activa, productiva, propositiva, creativa, gente que está siempre involucrada en realizar, en generar, en propiciar, en tocar a otros, en ser útiles, en ser buenos ciudadanos. Qué importante, entonces, que nos demos cuenta que ser cristiano no es cruzar los brazos y esperar que todo caiga del cielo. Tenemos que hacer nuestra parte. Por eso es importante entonces que nosotros tengamos un estudio cada día de leer la palabra. No se trata de invertir horas. A veces simplemente un verso que tú leas y lo medites puede ser una gran oportunidad donde Dios te hable, donde una gran revelación va a fortalecer tu fe, de dirigirte y decir gracias, Dios. Hace 2-3 años estábamos tratando de tomar una decisión en la iglesia y orando, yo buscando al Señor la respuesta. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Porque al fin y al cabo el responsable es el pastor de lo que sucede en la iglesia. Y Señor, ¿qué debo hacer? Aunque gracias a Dios contamos con todo su apoyo, ¿verdad? Pero al final dice, es la responsabilidad. Y estaba orando y buscando al Señor, y así diario en la mañana, mi devocional antes de cualquier otra actividad. Señor, ayúdame, Señor, muéstrame qué debo hacer. Y pareciera la espera larga, prolongada, pareciera que ese enigma nunca se iba a resolver. Después de orar, me puse a leer y vino la siguiente palabra: desde este día te bendeciré. Esas palabras fueron la respuesta a toda mi búsqueda de días y días. Le puse fecha, porque es lo que hago yo. Cuando Dios me da una promesa, le pongo fecha, le pongo el porqué y empiezo a dar gracias, porque sé que Dios habló a mi corazón para ese punto. Y empecé a adorar a Dios, a agradecer a Dios, y parecía que las cosas no cambiaban. Pero cuando se presenta el momento, dije, esto era lo que tú me habías dicho, Señor. Tú te anticipaste a ese evento para darnos la bendición que esperamos. Eso es lo que están hablando las palabras con los berenses. Ellos cambiaron para darle entonces a la palabra mayor importancia, para compenetrarse con la verdad que se está predicando. Así que los dos aspectos que mencioné, hay una correlación en la enseñanza, una responsabilidad compartida. No todo lo que procede del púlpito o la enseñanza es genuina. Ese es importante, es un hecho que necesitamos colocar. Y debido a eso,
es vital e imprescindible que quienes comparten la palabra deben hacerlo de una manera precisa, específica, dándole el texto al contexto y el significado correcto, hablando bíblicamente. Vamos a ver el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8. Nehemías. Este es uno de los libros de liderazgo que tú vas a encontrar en la Biblia. Para quienes en empresa, en su labor fundamental de la vida laboral, en cualquier ámbito, Nehemías es un libro de liderazgo por excelencia. Nehemías 8:8, por favor. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y hablaban de otros libros, ¿ok? ¿Qué decía? Pues tenemos que estar pendientes. Nehemías, a veces me hago igual que ustedes, deja ver si mi Biblia lo trae. Está como a la mitad del Antiguo Testamento por ahí, cerca de Crónicas, por ahí andamos, Reyes, por ahí. Si no, búsquenlo ahí. Como el libro de Nicreas, igual. Ok. Dice que la labor fundamental de quienes están tratando de enseñar o compartir las escrituras requieren ser fidedignos, leales. Necesitan tener un conocimiento para darle el contexto, el sentido al texto correctamente. En otras palabras, la Biblia no tiene errores, la Biblia no tiene ningún conflicto en este sentido. Hace un tiempo, en un seminario bíblico, estaba enseñando una señora teología. Y uno de sus principales puntos fue que la Biblia tenía errores. Porque esa era su perspectiva. Y cuando ella empezó a exponer, para algunos fue grato saber que la Biblia tenía errores, por lo tanto no era un libro que pudiera ser preciso, porque entonces Dios se había equivocado. Pero para quienes la verdad de la Biblia es suficiente, porque si encontramos o pudiéramos encontrar un error, no es por causa de la Escritura, es a causa de que nosotros no sabemos cómo trasladar, instruir, comprender lo que está ahí. De tal manera entonces que cuando esta mujer empieza su clase y da su explicación, uno de los estudiantes se levantó y dijo lo siguiente: si para usted la Biblia tiene errores, quiere decir que usted es la persona menos preparada para compartir la palabra. Wow. Y es precisamente, nosotros no debemos perder de vista que la exposición de la palabra debe ser precisa, porque es la verdad de la palabra de Dios. Cuando tú y yo predicamos la Biblia, es la verdad, no es nuestra posición. Y en el libro de Nehemías está dando los puntos contundentes, darle el sentido correcto a la palabra. ¿Sí? ¿Eso dice Gaby? ¿O dice otros libros? ¿Qué dice? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran. Claramente, y le daban el sentido correcto. Qué importante. ¿Comentarios? ¿Comentarios? Recuerden, sus aportaciones son bienvenidas, enriquecen la clase. De quienes están a través de internet, ¿tenemos comentarios?
solo puede deberse a dos cosas. O estamos enseñando correctamente o de plano no le estamos dando el sentido correcto y no se entiende, ¿no? Es como cuando estaba en la facultad y el maestro de matemáticas o qué es todo, trigonometría, todo lo que tiene que ver con eso. ¿Entendieron? Y uno, no. ¿Ah? No. Qué importante. Comentarios, aportaciones. Antes de ese mismo versículo dice que les leían y dice que a los que podían entender, se refiere a lo mismo del texto anterior de lo espiritual y lo natural. Así es. Por ejemplo, a los que pueden entender es, si tú tienes a un niño de 6, 8 años, no puedes hablarle igual que una persona que tiene 30. Tienes que darle acorde a su nivel. Hay personas de 30 que se les puede hablar como niños. No. Hemos dicho que la niñez espiritual es una decisión. Ese es obvio. Por eso Pablo dijo, les he hablado como a niños, ¿no? Como a carnales, porque no tienen otra opción, ¿sí? Bien, ¿qué podemos aprender de los berenses? Eso es muy importante. Porque ellos, al recibir a Pablo, mostraron que tenían un arraigo escritural. No tenían temor de escuchar cualquier otra cosa porque conocían la verdad de la palabra. Pero hay quienes no conocen la palabra y se atreven a escuchar cada error y al ratito andan buscando y viviendo vidas críticas porque escucharon a alguien sin hacer una comparativa, una evaluación, y de esta manera hay un conflicto. Por eso es tan importante tener la enseñanza sana en la iglesia, compartida como hoy, escudriñar la Escritura, y esto nos va a permitir ir desechando aquello que no es apropiado, que no es correcto. ¿Sí? 3 cosas puse aquí para compartir esa responsabilidad. La primera, ellos recibieron la palabra. No se opusieron a que ese judío llamado Pablo viniera a la sinagoga, le entregaran el libro de las Escrituras y empezara a compartir y expusiera el tema. Ellos la recibieron. Estaban abiertos, no tenían prejuicios. Esto no quiere decir que se recibe a cualquiera, ¿estamos de acuerdo? El pastor no invita a cualquiera. Aunque conozco muchos que sí, no hay problema. Al rato a ver cómo superan el error que dejaron ahí, pero en fin. Entonces, cuando se invita a alguien es porque conoces quién es, cuál es su doctrina, cuál es su testimonio, su carácter, si realmente es creíble, y de esta manera sabes lo que puede suceder. ¿Bien? Así que ellos recibieron la palabra. No antepusieron argumentos más que el estar completamente sustentados en que la palabra se interpreta por la misma palabra. ¿Sí? No tenemos necesidad de otros libros para interpretar la Biblia. No hay otros libros que interpreten la Biblia, o algunos los tienen, pero la Biblia se interpreta por la misma palabra. Jesús dijo que escudriñen el libro de lágrimas y risas, escudriñen el libro de las novelas, o que dice, escudriñen las Escrituras. Qué tremendo, ¿verdad? No mencionó ninguna otra fuente de nadie ni de ninguna persona. Las Escrituras por sí solas son las únicas que definen el curso de la actividad. Bien, otro punto. B. Estaban preparados por la misma palabra, es decir, su arraigo en el conocimiento de la palabra les permitía escuchar a quienes venían, pero entendiendo que estaban en un contexto donde no deberían salirse. Ellos tenían una postura firme como resultado de lo que ya habían sido preparados, enseñados. Recordemos, los judíos, desde que empiezan a saber aprender a leer y escribir, son llevados a la escuela judía para aprender al menos la Torá.
que son los primeros 5 libros de la Biblia. De esta manera ellos desde niños empiezan a escuchar quién es Dios, cuál es su voluntad, cuál es la responsabilidad del creyente, dónde se mueve o dónde Dios deja de estar. Para ellos es muy claro. Por eso ustedes van a encontrar a muchos judíos en la actualidad que el que realmente es judío se adhiere, se mantiene firme a pesar del lugar donde esté, sin importar el ámbito donde se desenvuelva. Por ejemplo, vamos a escuchar de un gran erudito intelectual, Einstein. Einstein era judío. Era un hombre que había sido instruido desde niño en los caminos de Dios. Y hay una gran cantidad de anécdotas de Einstein, cuando la ausencia de la luz o la oscuridad es por la ausencia de la luz. Y cuando él habla de la luz, dice que entonces la luz es el resultado que puede cambiar las tinieblas. ¿Por qué? Porque la gente dice, el mal le impera porque la ausencia de Dios en el mundo, ese es el resultado. Si permitimos que Dios entre en el escenario del mundo, va a disminuir este impacto. La gran mayoría de los premios Nobel en el mundo entero, el 75-73% de los ganadores son de 2 fuentes, de judíos y cristianos. ¡Qué increíble! El 73-75% de todos los premios Nobel en el mundo básicamente es de estos 2 grupos, de judíos y creyentes. ¡Qué impactante! ¿Sí? ¿Comentarios? Así que entonces los berenses estaban confiados no en que fueran personas con una gran capacidad de narcisismo o de un egocentrismo exacerbado, diciendo nosotros tenemos la verdad, somos la verdad. No, sabían que sus fundamentos superaban cualquier otro impacto en el mundo. ¿Sí? Bien, la tercera. Probaron, analizaron, confrontaron que la palabra expuesta por Pablo estaba dentro del contexto de la palabra. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, por favor. Tesalonicenses 5, 21, por favor. Examinadlo todo, retened lo bueno. Más fuerte, por favor, porque los de atrás no escuchan. Examinadlo todo, retened lo bueno. Pablo está hablando acerca de aspectos que tienen que ver con el ámbito espiritual. Pablo no estaba cerrado a escuchar algo. Pablo estaba en relación directa enseñando que para el creyente dentro de su contexto espiritual era necesario primero ¿qué? ¿Aceptarlo? No. Escudriñarlo, examinarlo, evaluarlo, filtrarlo a través de la verdad de la palabra. Wow. Esto es lo que necesitamos hacer. Si vamos a examinar algo, necesita ser filtrado a través de la verdad, a través de las Escrituras. Y si tiene algo bueno, entonces retener lo bueno. Eso no quiere decir que debemos desperdiciar nuestro tiempo en algo que ya sabemos que no nos va a aportar nada, ¿no? Pero si hay algo que valdría y quieres invertir tiempo en eso, analízalo, no lo creas, analízalo, evalúalo a través de el estándar que es la palabra y hasta entonces poder aceptarlo. Fíjate bien. Pero ahora aceptamos anticipadamente todo y después vemos si creemos o no, si está dentro del contexto de la verdad o no. Ese es el gran problema. Y le doy gracias a Dios porque ustedes están interesados en estar aquí, al igual que quienes a través de las redes sociales, porque esto habla de que tenemos interés, que anhelamos cómo aprender a ver la perspectiva espiritual de los diferentes puntos que este mundo nos presenta y dónde verificar cuál es el parámetro, qué es lo que define si estamos dentro de lo correcto o lo incorrecto.
Y la palabra de Dios jamás perderá su valor o su esencia. Jesús lo dijo, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. ¿Sí? Comentarios, aportaciones. Están muy callados, el que calla otorga, ¿eh? Yo quiero hacer un comentario sobre eso. Dice que aquí los hombres estos eran muy nobles. Sí. La palabra noble yo la defino como humildes, nobles, eres muy nobles, muy humildes. Cuando Pablo les empieza a hablar, obviamente compararon lo que Pablo decía con las escrituras. Pero también leímos que lo espiritual se ha de discernir espiritualmente y el espíritu viene de parte de Dios. Estos hombres entendieron, por lo tanto debo de entender que ya tenían el Espíritu de Dios en sus vidas y le entendieron espiritualmente. ¿Sí? Porque en algunas partes de las Escrituras, como está hablando, Pablo refiere que todavía son niños espirituales, que debiendo ser maestros no avanzan. Así es. Enanos. Todo por su falta de interés de conocer más de Dios. No comprobaron lo que Pablo decía, o si alguna vez lo comprobaron, dejaron de comprobarlo. ¿Y qué es lo que puede suceder en nuestra iglesia ahora cuando estamos reunidos? Venimos aquí hoy, vamos mañana otra vez, el viernes otra vez y el domingo, pero ¿qué el resto de la semana? Ya no comprobamos nada. Y acabó el pastor se va a encargar de darnos lo que necesitamos. Y digo, no sé si oiga bien o mal, hay que comprobar lo que nos está dando el pastor. Ese es mi punto. Siempre debe hacerse ese contexto, sí. Rosalía dice, ¿cuál debe ser el actuar cuando hay algo que se imparte y que no corresponde a la palabra? ¿Cuándo debe ser qué? Perdón, no escuché. ¿Cuál debe de ser el actuar cuando hay algo que se imparte y que no corresponde a la palabra? Con respeto, señalarlo, y por lo general es a solas, no públicamente, o a menos que sea algo deliberadamente que es contrario totalmente, entonces puedes levantar la mano y decir, eso es incorrecto. Pero lo educado, lo cortés y la prioridad es hacerlo en lo particular. Pero cuando es ya una condición descabellada, es por ejemplo, si alguien dijera, el nacimiento de Jesucristo no fue virginal, tú puedes decir, o estás equivocado, o sabes que este es el peor error que puedo escuchar en mi vida, bye. ¿Okay? Cuando es algo así, ¿bien? Y Adrián dice que ¿cuánta diferencia hay entre Hechos y Efesios 4:14? Y Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Wow, tenemos que aprender a madurar. Esa es una de las condicionantes de ser un niño en el Evangelio, es decir, en lo espiritual. Cuando una persona tiene una gran cantidad de prácticas doctrinales, estás hablando que todavía está sin fundamentos, sin raíces, solo es llevado conforme las circunstancias se presentan y no tiene una postura que definir, mantener, donde su convicción profunda puede decir, la palabra de Dios dice esto, y lo colocas de una manera contundente. Eso es lo que sucede. Esa es otra área que después tocaremos, porque el viajar de una doctrina a otra, hay dos aspectos terribles que el domingo probablemente compartiré. Una doctrina errónea siempre produce un mal comportamiento y por lo general está relacionado con la inmoralidad. Por lo general, una mala doctrina produce mayor efecto para inclinarse al mundo e propiciar la inmoralidad. Eso es algo que vamos a tener ahí. Alfonso y el hermano Gerardo dicen que excelente enseñanza.
Gracias. Gracias. Bien, continuamos entonces. ¿Comentarios a lo que hemos hablado? ¿Vamos bien? Correcto. Aquí escribí algo que es muy importante. Ya mencioné que es una responsabilidad compartida el enseñar y el recibir. Es decir, quien predica y quien escucha necesita tener una claridad para saber definir si es correcto o incorrecto, ¿sí? Pero la medida en que una persona recibe la palabra va a determinar el resultado en su vida. Esto nos enseña en Berea. Cuando una persona tiene la capacidad de recibir la palabra, escucharla y ser compungida, o el Espíritu Santo trae convicción y decide aceptar esa verdad, es el tiempo en el cual entonces su vida estará en comunión con Dios. Claro, la Biblia dice que en arrepentimiento, en comunión con Dios, y entonces ese poder transformador vendrá. Vamos a leer Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 29, versos 12 y 13. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscaréis de todo su corazón. Cuando es una búsqueda genuina, Dios va a dejarse encontrar. Eso es algo que tenemos que tener clara y permanentemente en nuestra vida. No hay búsqueda genuina que Dios no pueda solventar. Por eso dice, me buscarán de todo corazón. Cuando tú lo buscas con todo tu ser, como Dios nos encontró a ti y a mí. Cuando un buen día dijimos, Señor, ¿dónde estás? Aquí estoy tratando, estoy tocando la puerta, estoy buscando. Y un buen día Dios llegó a través de alguien y nos mostró el camino, ¿no? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Verso 15 en adelante de Hechos 17. ¿Comentarios? ¿Hasta aquí estamos bien? Adelante, Omar. Yo creo que también la predicación de Pablo en un momento, o sea, queriendo fundamentar un poco de lo que era predicarle al judío, lo que era predicarle al gentil. O sea, el judío sí tenía fundamento, y era una comprobación de lo que se había profetizado durante 3000 años, o sea, profecía tras profecía, sí. Y Pablo era mucho más sencillo ir a las sinagogas, decir, aquí pasó esto, aquí dice Jeremías, aquí dice Daniel, aquí dice, sí. Entonces, o el judío tenía de dos, o aceptaba o lo agarraba a pedradas. Exactamente. Porque esa es la palabra correcta. Iba a derrumbar en un momento Así dado es. lo que era la jerarquía eclesiástica que existía en el judío. Ajá. Yo creo que el predicarle al gentil sí tenía que usar el razonamiento y sí tenía que entrar el Espíritu Santo. O sea, porque no hay manera explicable de cómo se pudo volver una iglesia universal para el tiempo que es. Así es, sin la tecnología, sin los medios actuales. No, y cuando no no existía esa parte, o sea, las religiones estaban, ya lo había comentado antes, estaban siempre en determinados pueblos, los egipcios sus dioses, sí. Los griegos sus dioses, los romanos sus dioses. Muy locales. Entonces no existía eso, ¿sí? Y la iglesia universal o un Dios para todo el mundo, sí estaba, o sea, solamente pudo haber sido por el Espíritu Santo, y además en el momento idóneo, cuando las filosofías estaban muy adecuadas para poder entender el mensaje. Sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que es la parte más difícil, claro, de predicar el gentil. Y de hecho ahí vamos a entrar en este verso 15 en adelante, cuando Pablo es llevado a Atenas. Eso es algo que vamos a estar viendo, ¿sí? Qué importante, gracias. Verso 15 en adelante. Acuérdense que Pablo una vez más viene la oposición adelante, y eso ya no lo sabemos, ¿sí? Dice, mientras Pablo estaba, verso 16, mientras Pablo estaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, con los piadosos, y en la plaza, que es lo que estaba hablando Omar, con los que concurrían,
Y algunos filósofos de los epicureos, de los estoicos, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¡Wow! Pablo, un hombre erudito, recuerden, él también tenía la ciudadanía griega. Él era de Tarso. Así que además de ser romano, además de ser judío, conocía precisamente todo su entorno porque él creció ahí. La segunda universidad más grande estaba en Tarso, donde Pablo acudió. Y encontramos que en todas las referencias de Pablo es un hombre erudito, un hombre con un alto grado de conocimiento, que leyó filosofía, poesía, que está compenetrado con el mundo greco-romano. Un hombre abierto, intenso. No era un hombre religioso, no era un hombre que solo creía que el mundo eran 2 más 2. Pablo entendía la gran diversidad de condiciones, posturas, de gobiernos, de inclinaciones. Así que Pablo, al estar en Atenas, experimenta una sensación que en ocasiones tal vez tú lo vas a experimentar. Pablo, al estar ahí y ver a la megalópolis, en sí, Atenas era la universidad visible, audible, palpable de todo. Ahí se concentraba el arte, la filosofía, la poesía, la medicina. Atenas era conocida por las matemáticas, o sea, era el mundo en su expresión más intensa. ¡Qué tremendo! Era el hogar de Sócrates, de Platón. Y vamos a entender, aquí puse, adoptada por Aristóteles, por Epicuro, por Zeno. O sea, para Pablo representaba un gran reto compartir a quienes no habían escuchado de Jesús. Pablo tenía la habilidad y sobre todo la llenura del Espíritu Santo, como aún cuando expresaba esa palabra, el Espíritu Santo es quien hace posible el propiciar a las personas al escuchar la convicción, la revelación, el entendimiento para entender quién es Jesús. ¡Qué tremendo! Así que esa ciudad llamada Atenas era... Yo creo que no hay una ciudad actualmente como lo fue Atenas. Le dio terminología a cada campo de las matemáticas, de la ciencia, de la medicina, de la ley. En esa ciudad se fundó prácticamente el principio de la democracia. Las leyes que emanaron de ahí, romanos también las tomaron para hacer los derechos romanos. Así que Atenas era una ciudad por excelencia, era ahora sí que la megalópolis donde todo mundo deseaba estar. Pero ellos habían hecho del Monte Olimpo el lugar donde los dioses y semidioses moraban. Y este es uno de los grandes problemas. Vamos a ver Romanos 1, 21 al 23. El enojo de Pablo no era gratuito, el enojo de Pablo no era simplemente porque veía algo. Dentro de él ardía en ira a causa de ver a esa gran ciudad con un alto grado de sabiduría, de capacidades, de entendimiento, reducirse a tomar imágenes humanas pretendiendo que eran dioses. Romanos 1, 21 al 23, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En Grecia, el arte era prioridad. En la escuela de arquitectura nos enseñaron el arte
es la esencia de las disciplinas dedicadas a tratar de plasmar lo que representa la belleza, la expresión, el mostrar lo que se conceptualiza para colocarlo físicamente como algo intenso. Y el arte tiene esa característica, llámese pintura, música, arquitectura. Todas estas disciplinas tienen la condicionante de mostrar a través de hechos concretos lo que representa la belleza, lo que representa lo excelso, lo sublime. Por eso ustedes van a ver la gran cantidad de figuras griegas, todas con una gran musculatura, cada detalle. Por ejemplo, hay un detalle muy específico que podemos tenerlo muy claramente. La Estatua de la Libertad se llama en Nueva York. ¿Sí es la Estatua de la Libertad? Bueno, a lo mejor ustedes no se han fijado. El dedo del pie es más corto de uno que de otros. ¿Por qué? Porque era parte de su esencia en el arte. Era una evidencia de cómo se debía colocar las condiciones del arte. Bueno, eso lo aprendí en la escuela, ¿no? Así que cuando Pablo está ahí y se percata de todo lo que esa ciudad representaba, con una enorme capacidad, con una escuela filosófica de años, y darse cuenta que esa ciudad, lejos de superar, se habían entrampado en la idolatría. Nada más o sea, el comentario de Grecia, bueno, de Atenas, sí, o sea, el siglo de Pericles, el 400, sí. 300. Ese fue en la época dorada de Pericles. Sí, pero yo creo que todavía más el siglo I, el pastor, o sea, Cristo, Julio César, Catón, Cicerón, Séneca, ¿sí? O sea, toda la escuela estoica también, o sea, a lo que voy, el siglo I ya está preparado. A Sócrates lo matan porque dice que nada más hay un Dios, o sea, se dice tómate la cicuta porque andas pervirtiendo a los jóvenes. Sí. ¿Sí? Aristóteles ya había sacado la conclusión, en sus tesis, el primer movimiento, ¿sí? Los estoicos, en ese siglo está Séneca, ¿sí? Es Zenón de Sitio, el fundador de los estoicos. Pero ya había llegado al punto de que todas las filosofías y la parte intelectual ya había llegado a que existía un solo Dios. La parte de abajo quería continuar en la misma senda, ¿sí? Con muchos dioses. Ajá. Pero los que ya estaban arriba ya sabían. Yo creo que por eso le hablan a Pablo, a ver, ven, ¿por qué? Porque ¿qué quieres enseñarnos? Claro. Exactamente, todo estaba perfectamente acomodado. Ya venía preparándose acerca de esto. Entonces, lo que Pablo está haciendo es llegar a permitir que el Espíritu Santo dirigiera ese momento. Pero una pregunta dices, ¿pero por qué Pablo se tenía que enojar? Mira, el amor es muy difícil de enojarse, pero hay una escritura, 1 Corintios 13:5. Y uno dijera, es que es enojo del bueno. No, lo que pasa es que en el amor también hay un momento donde puede hervir la sangre como un dolor de lo que está aconteciendo. 1 Corintios 13:5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se irrita, es lo que está diciendo Pablo cuando estaba enardecido, ardía en ira. Déjame decirte, no estaba poquito enojado. Pablo estaba ardiendo de ira, pero no contra la ciudad ni los habitantes, sino con aquel que había manipulado esas voluntades para hacerles creer que esos dioses y semidioses gobernaban el universo. ¿Están dando cuenta? Así que Pablo es llevado a debatir, a compartir. ¿A dónde? Al ágora.
¿Qué es la plaza? Que nosotros pudiéramos llamar el centro comercial o el lugar de centro de debates, el ágora. Eso es una palabra que ustedes tienen que tener muy presente, porque para el pueblo ateniense era el centro, el lugar donde todo se disputaba, donde todo se discutía, donde los filósofos, los maestros estaban hablando, donde los epicureos, estoicos estaban compartiendo su enseñanza, donde Sócrates, Platón, todos ellos compartían. Así que Pablo es llevado al ágora para compartir el mensaje del Evangelio. Para concluir, ya hablaremos de lo que, bueno, ahí en sus hojas aparece cuáles eran los fundamentos de epicureos y estoicos, lo van a encontrar ahí. Pero el verso 21, para concluir, verso 21, ¿alguien lo puede leer por favor en voz alta de Hechos 17? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. ¿Será que es la descripción de la iglesia actualmente? Se amontonarán maestros conforme a la comezón de todo lo que se quiere oír. ¡Qué tremendo! Pablo tenía un alto grado de conocimiento, era muy agudo. Y después vamos a encontrar que él menciona a algunos de sus propios poetas. ¡Qué tremendo! O sea, necesitamos entender que la medida de nuestra capacidad, los antecedentes que tú y yo propiciemos son los que el Espíritu Santo va a utilizar el día de mañana para compartir la verdad. Los cristianos no deben ser ignorantes, los cristianos no deben estar cerrados, los cristianos necesitamos estar amplios, abiertos, preparándonos en todos los sentidos. Porque en la medida de nuestra capacidad será la apertura donde otras personas, donde te desenvuelvas en ese nivel, serán atraídos por el Evangelio. ¿Sí? ¿No? Y además la lógica como escribe es griega. Sí. ¿Qué pues diremos entonces? Así es. Comentarios, porque si uno lee a Cicerón o lee a Séneca, son exactamente la misma estructura de cómo van a llevar una tesis. Entonces, así lo maneja Pablo, como si fuera un filósofo griego. ¿Sí? Es un hombre muy capaz, muy agudo, reitero. Su pensamiento, recuerden, era grecorromano. Por lo tanto, él sabía cómo implementar cuando judíos, cuando gentiles. Por eso decía, a todos me hago de todo, para ver si gano a algunos. A los judíos, a los que están sin ley, pero nunca contribuyó en algo contrario. Su propósito fue ganar almas para el Señor. Así que próxima estaremos hablando de lo que Pablo comparte en la colina de Marte, que eso es muy importante, lo que estaba diciendo Omar. La diferencia de presentar un mensaje a un mundo intelectual, a un mundo con una gran capacidad de apertura para nuevas condicionantes de lo que el mundo ofrece, y saber cómo respondieron al respecto. ¿Comentarios antes de irnos? A todos los que a través de las redes nos aportaron, qué grato estar recibiendo sus comentarios por todo lo que el día de hoy estuvimos aquí. ¿Alguno de ustedes desea despedirnos en oración, por favor? Bendito Dios, bendecimos tu nombre y te damos gracias. Sí, Señor. Por este tiempo que nos permites escuchar tu palabra. Bendecimos, Señor, tu nombre y te damos gracias por la vida del pastor. Bendito Dios, que Gracias, te Padre. interesa en escudriñar cada día. Bendito Dios, y enseñarnos para que nosotros también estemos atentos. Sí, a Señor. escuchar tu palabra. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.